gente, bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuestro canal. Por si es la primera vez que te pasas por aquí, me presento, yo soy Eva, una opositora ya no tan novata que ha venido aquí a compartir la experiencia. Y bueno, sí, estoy con la misma facha que en el vídeo anterior porque estoy aprovechando para grabar varios días estoy aprovechando para grabar varios vídeos en un mismo día. No sé por qué sabía que iba a tener ese fallo en el guión. En fin, eso, que estoy aprovechando para grabar varios vídeos en un mismo día y aprovechar mejor mi tiempo. Hoy vamos a hablar sobre los errores comunes que solemos tener los opositores a la hora de la preparación y del examen. Por ello voy a dividir el vídeo en tres partes. En la primera parte hablaremos sobre los errores comunes que cometemos en la preparación. En la segunda parte nos centraremos en los errores que hacemos en el examen escrito y por último, en la tercera parte, los errores que cometemos en la parte práctica. Con todo esto dicho, comenzamos. Uno de los errores más comunes a la hora de prepararnos es no planificar ni el tiempo ni nuestros recursos. ¿Qué quiere decir esto? Para poder prepararnos en condiciones tenemos que ser muy conscientes de cuánto tiempo disponemos para prepararnos. No es lo mismo, como ya hemos dicho en muchos otros vídeos, una persona que está trabajando y que tiene que estudiar, una persona que le puede dedicar todo su tiempo a la oposición y una persona que tiene familia, trabajo y oposiciones. Así que hay que ser consciente del tiempo del que disponemos para poder prepararnos. Perdón, ha sido mi gata. Respecto a los recursos, es importante que seamos conscientes de los recursos de los que disponemos. ¿Qué quiere decir esto? Pues si tenemos casos prácticos para supuestos para practicar, si tenemos la programación ya hecha o la tenemos que hacer, si necesitamos un preparador o no, porque es la primera vez que nos presentamos o porque simplemente vamos a ver cómo va el tema y tal, dependiendo también de tu objetivo, si tenemos todo el temario o nos faltan partes del temario y demás. Todo esto tenemos que tenerlo en una lista para ser conscientes de qué necesitamos o qué nos hace falta a la hora de prepararnos. Otro de los errores comunes es descuidar el estudio de alguna de las partes del examen. Todas las partes del examen son importantes, así que hay que dedicarle tiempo a todas. Eso no quita que tú tengas que priorizar. Por ejemplo, la primera parte del examen es el temario, pero solo implica memorizar. Así que para mí no sería mi prioridad número 1, sería mi prioridad número 2, un intermedio. Para mí, por ejemplo, los supuestos se vuelven muy complicados porque no me da tiempo en 90 minutos a hacerlo todo, así que sería mi prioridad número 1, sin olvidarla. O sea, es que no puedes olvidar ninguna de las partes del examen porque todas son importantes, todas te van a hacer conseguir tu plaza. Respecto a los prácticos, pues sería mi prioridad número 1 porque a mí se me atraviesa mucho el tener que hacerlos en 90 minutos. Así que tengo que poner el foco en practicar los supuestos en el tiempo que se estipula. Y por último, mi tercera y última prioridad sería la programación. ¿Por qué? Porque para mí es un trabajo del día a día que le puedo dedicar, por ejemplo, 1 hora al día se la dedico, que no puedo dedicársela, pues se la dedicaré el fin de semana y demás. Pero es un trabajo más a largo plazo, entonces tampoco me preocupa tanto. Otro de los errores comunes en la preparación es no practicar lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Es verdad que nos empeñamos en estudiar y en mirar supuestos y en hacer la programación, pero no practicamos con las condiciones reales del examen. Entonces, mi consejo aquí es que intentes practicar con las condiciones reales del examen. Es decir, que por lo menos una vez a la semana o cada 2 semanas hagas un simulacro de examen, tanto con el examen, con la parte escrita, que sería el temario y el supuesto, como con la presentación de la programación. Bueno, ahora es propuesta pedagógica, perdón. También es importante que nos actualicemos en lo que a la pedagogía se refiere y para ello te aconsejo que leas muchísimos libros y que te empapes de toda la información que hay en internet, siempre y cuando discriminando de quién viene esa información. Pero hay muchos profesionales en YouTube que están compartiendo sus conocimientos, así que mi consejo es que intentes actualizarte. Y también tenemos recursos gratuitos como son las bibliotecas y demás. Y el último punto de este apartado es que no debemos olvidar tanto la expresión escrita como la oral. ¿Por qué? Porque eso refleja cuánto sabes de un tema. Así que intenta utilizar conceptos adecuados a el tema que estás tratando. No tanto como si se lo explicases a un colega, sino como que se lo estás explicando a alguien que entiende por qué es lo que estás haciendo realmente. Así que aquí empápate bien de la información, de conceptos clave, de conceptos importantes y demás, y no los dejes abandonados porque no sepas escribirlos y demás. Si no sabes escribirlos,
la práctica hacia el maestro y escríbelos. Te equivocarás las 5 o 10 primeras veces y ya al final sabrás escribirlo bien. Que eso no te dé miedo y practica, practica y practica. El siguiente apartado son los errores en la prueba escrita y empezamos por el que a mí más problema me supone, que es la gestión del tiempo. Esto es muy importante. Para la prueba escrita, en la primera parte tenemos el temario, que ahí tenemos 2 horas, creo que es tiempo suficiente para explicar un tema. A mí, por ejemplo, sí me suele dar tiempo a hacerlo, pero tienes que ser consciente del tiempo que tienes. Es decir, no puedes ponerte a escribir y saltarte partes o que no esté toda la información necesaria, o sea, la relevante, y sin embargo liarte con aspectos que no son tan relevantes en el tema. Por eso tenemos que ser conscientes de cuánto tiempo disponemos para hacer el examen. Así que ponte cronómetros y practica. Sin embargo, en el supuesto tenemos 90 minutos, que a mí es ahí donde se me atraviesa un poco la vida. Es importante que en 90 minutos tú seas capaz de poner todo lo que requiere un supuesto práctico en el papel. ¿Qué pasa aquí? Que yo me enrollo mucho, por ejemplo, con las actividades. Y es ahí donde pierdo la conciencia, por así decirlo, de cuánto tiempo me queda. Así que intenta dividirte el tiempo, practica en casa, dedícale X tiempo a cada apartado del supuesto y, lo dicho otra vez, practica, 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 porque es la única forma de ser consciente de cuánto tiempo tienes para hacer el supuesto o para hacer el tema. Para ello te recomiendo que te hagas con un cronómetro, que no utilices el del móvil, porque al final con las notificaciones, con tal cual, aunque lo pongas en modo avión, todos sabemos que es una tentación innecesaria, así que hazte con un cronómetro que tampoco cuestan tanto. Otro de los errores comunes que se pueden cometer en la parte escrita sería la falta de claridad. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos enrollamos utilizando conceptos demasiado difíciles o que no entendemos del todo bien, entonces el texto que estamos escribiendo pierde mucha claridad. Si tienes dudas, ve a lo básico. Si no tienes conceptos claros, no los utilices porque seguramente los estés utilizando mal. Aunque una palabra suene muy rimbombante y muy culta, si no la conoces bien, si no sabes cómo utilizarla bien, no la utilices porque lo único que vas a hacer es que tu texto no se entienda del todo bien. Y eso va a hacer que pierdas muchos puntos cara al tribunal. Otra parte importante son los errores ortográficos y gramaticales. Para esto te recomiendo que leas muchísimo. Al final, al leer cosas que nos gustan y demás y que están bien escritas, vas a retener muchísima información en ese aspecto. Y también que practiques a escribir. No solo el temario, sino a escribir en general. Escribe un diario y demás. Y todos los días repasa si has cometido faltas de ortografía o no. Otro problema que podemos llegar a tener es no ajustarnos a las condiciones del examen, es decir, a las cosas que nos piden que sí o sí tenga el examen, que eso te lo pone en el baremo de tu oposición cuando se convoca, en la convocatoria. Como cada año suele variar un poquito, pero normalmente tiene las mismas siempre, pues errores ortográficos, que la letra sea clara, que no utilices bolígrafos de colores y demás. Entonces tienes que tener todos estos apartados bien sujetos y entenderlos bien y conocerlos bien para no cometer los errores. Así que en cuanto salga tu convocatoria, cógetela, léetela entera y apunta todas esas cosas que tú crees que son importantes a la hora de hacer el examen. Y muy ligado a este punto está el desconocimiento de la normativa y el reglamento para el examen. Por tanto, otra vez te vuelvo a reiterar lo mismo, que es súper importante y que casi nadie hace, es cógete la convocatoria en cuanto salga, léetela entera y subraya aquello que creas que es importante que debes saber. Pero, insisto, que es súper importante y que mucha gente no hace, es leerse la convocatoria de arriba a abajo. Pasamos ahora a los errores que solemos cometer en la prueba, en la fase práctica, en la prueba práctica del examen. Y el primero de ellos es la falta de práctica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces, como nos hemos centrado en estudiar, en las técnicas de estudio y demás, olvidamos que debemos practicar la presentación de nuestra unidad y de nuestra propuesta pedagógica. Así que mi consejo es que pongas a tus peluches, a tu familia, a tus colegas, a quien tú quieras, delante y le empieces a enseñar todo tu trabajo como si del tribunal se tratase. Otro punto es los nervios, la inseguridad y demás. ¿Por qué? Porque no gestionamos muchas veces bien el estrés. Así que mi consejo es que te vayas a uno de los muchos vídeos que tengo sobre motivación y sobre técnicas de relajación y intentes llevarlas a cabo para gestionar un poquito mejor el estrés y los nervios.
Muy ligado con los apartados anteriores es el desconocimiento de metodologías y técnicas actuales en pedagogía. Entonces, aquí mi recomendación es que busques mucha información, que leas noticias, estudios que se hayan hecho y demás. Es decir, que te empapes de información, no solo te centres, por así decirlo, en el temario, sino que también busques información fuera. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar tu propuesta didáctica, tu propuesta pedagógica, las unidades, las situaciones de aprendizaje y demás, va a ser de mucha ayuda que tú tengas un conocimiento profundo de nuevas metodologías y demás, porque si te hacen una pregunta inesperada, siempre vas a saber por dónde salir. Otro problema que solemos presenciar en este apartado es que muchas veces las situaciones de aprendizaje no están adaptadas al nivel que se ha elegido para la propuesta pedagógica. Entonces, tenemos que tener claro que no es lo mismo trabajar con niños de 3 años, con niños de 4, con niños de 5 o con niños de 5 o 6. No es lo mismo, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son sus capacidades y cuál es el límite al que podemos llegar, y por mucho que nosotros pensemos que esto lo pueden hacer, debemos cerciorarnos de que sí que lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no te estás enfrentando a gente que no sabe nada del tema, sino a gente que ya tiene experiencia, a gente que está trabajando actualmente en escuela, bueno, en escuelas no, en colegios, en aulas y demás. Así que es súper importante que las actividades que pongamos sean acorde a la edad a la que van dirigidas. Y muy ligado a esto, se suelen presentar problemas para la gestión del aula y del tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos realistas. Si hemos elegido un cole que va de 9 a 2, no es realista que tú pongas una actividad que se va a hacer por la tarde. ¿Por qué? Porque muchos de esos niños no van a asistir, porque ya estarán en sus casas y demás. Entonces, es importante que seas consciente de la situación real que tú has puesto en tu propuesta pedagógica para adaptar las actividades a las mismas. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Como habéis visto, hemos pasado un poquito por encima de todos los problemas que se suelen presentar, de los errores comunes que solemos tener a la hora de prepararnos, a la hora de hacer el examen escrito y a la hora de hacer nuestra presentación. Entonces, si tenéis dudas y demás, o tenéis ideas de vídeos nuevos, o queréis que trate en profundidad alguno de los errores que hemos visto a lo largo del vídeo, dejádmelo en comentarios. No olvidéis darle un me gusta, que siempre ayuda, y de compartir a aquellas personas que creáis que les va a venir bien este vídeo. Eso ha sido todo por mi parte hoy y nosotros ya nos vemos en la próxima. Hasta luego.